Saludos a todos, vamos con nuestra pequeña actualización sobre el conflicto entre palestinos e israelíes que sigue escalando como todos los días. Ya veremos por qué. Siguen los bombardeos con misiles en la zona de la Franja de Gaza, sigue utilizando el ejército israelí, las FDI de Israel, siguen llevando a cabo inmensos bombardeos contra la Franja de Gaza. Las tropas israelíes continúan lanzando ataques masivos contra la Franja de Gaza, según la FDI, como resultado de uno de los ataques contra Khan Yunis. Bilal al-Qedru, el comandante del destacamento de Nukba que dirigió los ataques contra Nirin y Nir Oz, fue eliminado. Esto es la información que en la noche de ayer emitieron las FDI israelíes. Tenemos acá otra información sobre estos ataques masivos en el área de Khan Yunis, en el territorio palestino, en el territorio de Gaza. Tenemos que las formaciones de Hamas atacan con misiles el área de Sderot, igualmente atacan el área de Mafalsin, allí donde se aglomeran militares del FDI israelí. Allí siguen las escaramuzas en toda esta zona, sobre todo ya hay incursiones, ayer lo decíamos, del ejército israelí en esta zona, ya al norte del área de Gaza. De hecho, hoy se daban otras 3 horas, acá está el comunicado, otras 3 horas de plazo para abandonar el norte de Gaza. Acá dice el reporte que las autoridades israelíes han dado a los residentes de Gaza 3 horas más. Ayer dieron 6, hoy dan 3 más para evacuar hacia el sur del enclave. Mira, ayer hablábamos de un ataque a un convoy que se dirigía con civiles a la zona sur de Gaza y fue atacado. Acá llega el video, pudimos obtenerlo. Acá comienza para que vean que esto es cierto sobre los bombardeos a civiles por parte de la aviación israelí. Bueno, continúa diciendo el reporte que las condiciones climáticas se están deteriorando en la región, lo que puede afectar la fecha del inicio de la operación terrestre de las FDI. Por cierto, el canciller iraní dijo que si las tropas israelíes penetran el territorio de Gaza, pues ellos podrían intervenir en este conflicto, y esto sin duda escala aún más lo que está pasando en este frente entre Hamas y el ejército israelí. Bueno, tenemos que siguen también los disturbios en el área de Cisjordania. Vamos a leer rápidamente que nos dice: continúan los enfrentamientos entre palestinos y agentes del orden. La violencia estalló en las áreas de Tulkar, también estalló en las áreas de Tarquimilla, igualmente en Nablus y Hebrón, entre otros asentamientos. Hay disturbios enteros en esta zona. Quiero, hablando de disturbios, colocarles un video de algunas manifestaciones masivas que se registraron tanto en Gran Bretaña como en Francia. En Francia, sí señor, donde prohibieron estas manifestaciones pro Palestina. De hecho, allí vemos como un policía democráticamente, insisto en ello, agrede a una manifestante femenina en una bicicleta, arroja una sustancia química en su cara y posteriormente la golpea tirándola al suelo. Bueno, esto pasa en Francia. Y pues allí eso es democrático. Bueno, seguimos con la información. Tenemos acá lo que decíamos ayer sobre otro portaaviones del ejército estadounidense llegando al Mediterráneo. Es el portaaviones Dwight Eisenhower. El segundo portaaviones estadounidense se dirigió al Mediterráneo oriental. Los periodistas de ABC informaron sobre esto citando fuentes del gobierno de Estados Unidos. Según el canal, la tarea del segundo grupo de ataque de portaaviones era contener, lo que decíamos, a Irán y al movimiento Hezbollah, así como evitar que se unan al conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, ellos sí se unen, pero los demás no pueden unirse a este conflicto. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, confirmó que este portaaviones se unirá al portaaviones Gerald Ford, que ya se encuentra en esta región del Mediterráneo oriental. Vámonos al norte de Israel. Tenemos allí información que nos dice lo siguiente: Hezbollah tomó control de una base en Rab. Según el canal libanés, Hezbollah capturó la base del ejército israelí en Rab, atención, en la frontera entre el Líbano e Israel. Esta información está saliendo a la luz
Actualmente también se informa que los militares del grupo destruyeron un tanque Merkava. Ya esto no es el primero que se destruye utilizando un sistema antitanque. No hay detalles de esta destrucción. Como prueba del establecimiento del control de Hezbollah sobre la base militar israelí, se publica, acá tenemos la fotografía de la bandera del movimiento izada sobre una instalación militar en Rab, así lo citan las fuentes. Aún no ha habido comentarios del bando israelí sobre esta acción, pero más de una vez se ha informado de escaramuzas en la frontera entre el Líbano e Israel. Según la información publicada anteriormente, el comando de la FDI decidió crear una zona aislada, y esto también está en este comunicado que vemos acá, una zona aislada de una profundidad de hasta 4 kilómetros desde la frontera del Líbano o con el Líbano. La entrada de civiles a esta zona está estrictamente prohibida. Son 4 kilómetros de exclusión para civiles cercanos a la frontera con el Líbano. Luego de tomar, según este comunicado, esta base militar en Rab, las formaciones de Hezbollah lanzaron unos ataques con misiles en las aldeas de Estula y también en la zona de bases israelíes en toda la frontera con el Líbano. Varios ataques fueron publicados incluso por medios de comunicación de las milicias de Hezbollah. Posteriormente a esos ataques hubo una represalia del ejército israelí en la zona de las aldeas de Remiach, igualmente en Aita Absachab y en Remillev. Allí hubo ataques con misiles del ejército israelí en estas 3 zonas cercanas a la frontera. Bueno, esta es la información que tenemos. Vamos a revisar. Bueno, tenemos acá en el área de Siria que se ataca con misiles de nuevo el aeropuerto de Alepo. Israel volvió a lanzar ataques contra Siria. El objetivo de este ataque con cohetes fue el aeropuerto internacional de Alepo. Según los medios sirios, el aeropuerto está fuera de servicio. Allí incluso pudimos ver, voy a tratar de conseguir este video, un enorme hueco producto de estos ataques israelíes en esta zona. Tenemos la posición de China con respecto al conflicto. Acá tenemos esto lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, dijo que las acciones de la FDI en la Franja de Gaza, dice en comillas, abro comillas, fueron más allá del límite de la autodefensa. Ya hemos visto cómo los ataques a mansalva indiscriminados en toda la zona de Gaza han producido una gran cantidad de bajas e incluso niños en la zona de la Franja de Gaza. Acá tenemos el informe de UNICEF. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, desde el 7 de octubre, las incursiones israelíes en la Franja de Gaza han abatido a 2.215 personas, de las cuales más de 700 son niños. Al mismo tiempo, a finales de agosto, las estructuras oficiales del régimen de Kiev, esto relacionándolo con lo que pasa en Ucrania, afirmaron que desde febrero del 2022, 503 niños habían fallecido durante los combates en Ucrania. En palabras más sencillas, en apenas una semana de bombardeos israelíes del enclave palestino, murieron más niños que en un año y medio en el distrito militar norte en Ucrania. Estas son incluso tomando en cuenta las declaraciones de las Fuerzas Armadas ucranianas o el bando ucraniano. Bueno, otra información tenemos acá. Esto es con respecto, quiero leerle este extracto. Esto es con respecto al suministro o al pedimento de Israel de municiones tanto al Reino Unido como a Alemania y por supuesto a Estados Unidos. En este contexto de la operación Espadas de Hierro, como se nombra esta operación militar en la Franja de Gaza de Israel contra el grupo Hamas, los expertos discuten la cuestión de la prestación de asistencia occidental a Israel. Anteriormente, los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, iniciaron suministros militares en interés del ejército israelí. Aviones de transporte entregaron varios envíos de municiones a Israel y se esperan más entregas. Israel, desde los primeros días de su operación, comenzó a solicitar asistencia técnico-militar a Estados Unidos. Entonces nos preguntamos, ¿está preparado Israel para un conflicto armado prolongado? No en vano, los funcionarios estadounidenses dicen
que el liderazgo político militar de Israel aún no tiene un plan claro para futuras acciones, incluso si la operación logra capturar por completo el enclave palestino. Recordemos que Israel solicitó a Estados Unidos, entre otras cosas, antimisiles para el sistema de defensa cúpula de hierro. Significa esto que después de un solo de apenas un par de días, el intenso bombardeo al territorio israelí por parte de Hamas dejó los arsenales de la cúpula de hierro vacíos. Bueno, esta es la información. Ya ustedes déjenme en los comentarios qué piensan de este pedimento de municiones, de equipo militar a Gran Bretaña, a Alemania y por supuesto, como siempre, a Estados Unidos. Déjenme su comentario, espero que esta información sea importante para conocer lo que está pasando en el área del frente en Gaza. Siguen los bombardeos masivos en toda esta zona, siguen los enfrentamientos entre Hamas y el ejército israelí, sobre todo en la parte de Sderot, acá en el norte de la franja de Gaza, así como siguen los bombardeos igualmente de Hamas en Mefalsim, acá igualmente en el norte de la franja de Gaza. Bueno, hasta aquí la información. Nos vemos mañana lunes, donde estaremos tratando de actualizarlos de lo que pasa acá entre palestinos y israelíes.